Buenas tardes, mi nombre es Jenny Blasco, soy de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Marista Piedra Gracia Brucoleri. El día de hoy les voy a presentar un tema que es sobre la evolución histórica de las nacionalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes. Y ya, la evolución histórica de los pueblos indígenas y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Primero vamos con qué es la evolución histórica. La evolución histórica se refiere al proceso de cambio de desarrollos que expresa la humanidad a lo largo del tiempo. A medida que la sociedad evoluciona, se producen transformaciones de diversos aspectos como cultura, política, economía, tecnología. Son cambios que son graduales y abruptos con el tiempo. Y esto influencia a que hayan variedades de factores con eventos históricos, avances científicos y descubrimientos culturales. En resumen, la evolución histórica se refiere al proceso de cambio de desarrollo que experimenta la humanidad con el tiempo. Puede observarse de diferentes ámbitos y disciplinas. La evolución histórica en los pueblos y nacionalidades. La evolución histórica de los pueblos y nacionalidades se refiere a un proceso de cambio y desarrollo que experimentan comunidades a lo largo del tiempo. En el caso específico de Ecuador, se han estudiado etnohistorias de los pueblos y nacionalidades originarias, como los pueblos afroecuatorianos y nacionalidades indígenas. La evolución histórica de estas comunidades, influenciadas por diversos factores como procesos históricos, complejos políticos, interculturales, además de la evolución de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, también son un objeto de estudio que es reconocido internacionalmente, como lo de la Declaración de las Declaraciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades. Es importante también destacar que el estudio de las evoluciones históricas de los pueblos y nacionalidades es un tema amplio y complejo que puede abordarse y puede abordar diferentes temas y perspectivas dependiendo de la forma en la que se estudie. También se han estudiado cambios de las demandas sociales en estos pueblos a lo largo del tiempo. En resumen, la evolución histórica de los pueblos y nacionalidades se refiere al proceso de cambio y desarrollo que experimentan comunidades a lo largo del tiempo. En este caso, en Ecuador se han estudiado aspectos como etnohistoria, políticas interculturales y los derechos reconocidos internacionalmente. A continuación, vamos a ver un ejemplo sobre los líderes indígenas y su evolución histórica. Los líderes indígenas. La evolución histórica de los líderes indígenas. Líderes indígenas han desempeñado un papel crucial en la historia de América, ya que ellos a través de los tiempos han desarrollado la paz y la guerra, donde se preservó su cultura, sus derechos y se desarrolló un liderazgo. Primero se comienza por su periodo precolombino, donde los líderes indígenas eran típicamente seleccionados por su sabiduría, sus habilidades, sus aspectos de vida y sus decisiones políticas y militares. Vamos ahora con la época colonial. A la llegada de los europeos a América eran un giro radical en la historia, como la conquista, la explotación de expresión de los pueblos. En este contexto, los líderes indígenas se enfrentaron al reto de proteger a sus comunidades y defender los derechos de la colonia. En los siguientes siglos fueron testigos de una serie de movimientos indígenas donde lucharon por sus conocimientos y sus derechos. En la época actual, los líderes indígenas continúan defendiendo importantes como la discriminación marketinera y la pérdida de sus tierras, recursos. Sin embargo, también a lo largo han sufrido importantes avances en defensa de sus derechos y en el reconocimiento de su papel en la sociedad. De ahí vamos a los caracteres del liderazgo indígena. El liderazgo indígena se caracteriza por su comunitario respeto, por su naturaleza, por su compromiso, por su preservación cultural y porque son vistos como guías defensores de comunidades que radican la sabiduría y su capacidad por la conexión con el mundo espiritual. Ejemplo de los líderes indígenas, tenemos unos ejemplos que son líderes indígenas que en este caso en la actualidad existen muchos líderes indígenas que son reconocidos por los derechos humanos de sus pueblos y por preservar su cultura. Tenemos a Telma Adalana, que es Guatemala, líder de la comunidad maya Ixil y defensora de los derechos de los pueblos indígenas. Evo Morales de Bolivia, expresidente de Bolivia, líder indígena del movimiento Aymara. Y Rigoberto Mechu, Guatemala, gobernador del Premio Nobel de la Paz y defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
En análisis del caso de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas sufrieron una compleja remontada de miles de años a la llegada de los europeos, donde marcó un punto inflexible de la historia de los pueblos indígenas, donde sufren un gran impacto. En las últimas décadas se producen importantes avances en la materia de los reconocimientos en donde los pueblos indígenas, a pesar de los desafíos que enfrentan en América, demuestran su presencia y determinan por sus derechos de igualdad social. Vamos con el análisis de los casos de los afroecuatorianos. Los afroecuatorianos son descendientes africanos civilizados traídos de América durante la época colonial, a su llegada al territorio ecuatoriano, donde marcan un gran inicio largo y doloroso. La historia de la inmigración. Sin embargo, los afroecuatorianos nunca se resignaron al destino inalcanzable por su libertad y derechos. A lo largo de los siglos, los afroecuatorianos han desarrollado una cultura vibrante y rica y tradicional, donde se expresa a través de la danza, gastronomía, religión y su legado cultural, donde forman una gran parte de su patrimonio nacional. El análisis de los montubios. Los montubios son un pueblo mestizo resultado de la mezcla de los indígenas españoles y afroecuatorianos. Su origen se remonta a la época colonial, donde se instalaron zonas principalmente como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí. Los montubios han desarrollado una cultura propia caracterizada estrechamente por la tierra agrícola, su arraigo y tradiciones locales. Su identidad ha forjado a la vez mezclas de elementos culturales de sus antepasados como lugares de vida única y distintiva de ellos. También luchan por sus derechos y su propia identidad. Vamos con las conclusiones y las recomendaciones. Conclusión. Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias han expresado una evolución histórica compleja, dinámica, influenciada florentinamente por como también han pasado periodos malos, como los opresores, y marginados. A pesar de los desafíos que han enfrentado, han demostrado una gran resistencia y determinación por la lucha de sus derechos y culturales. Esto se refiere a que ellos, a pesar de todo, todas las luchas, guerras que han pasado, ellos siempre han luchado, han defendido sus derechos, sus tierras, quienes son y por lo que viven. Ahora, en recomendaciones tenemos reconocer y respetar los derechos de los pueblos y de las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, porque es fundamental para todos que reconozcan sus derechos y sus valores. Vamos con ayudar a combatir la discriminación y exclusión, porque es necesario ayudar a promover sus derechos y su igualdad social, porque todos tienen los mismos derechos y ellos van a pelear por sus derechos. Gracias.